Bendiciones, mis amados. ¿Qué tal han estado? Espero que todo esté bien. Ha subido un poquito mi ánimo. He estado muy depresiva. He estado muy triste. He sentido mucho dolor en mi alma, pero me ha fortalecido mucho la palabra. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que fue el pueblo de Israel cuando iban a salir. Lo que el Señor les dijo esa noche, que ya Él había mandado a Moisés para que le pidiera a Faraón su salida, ¿verdad? Y sabemos que Faraón no le dejó salir. Y la última de las 10 plagas, la última era la que moriría todo el primogénito de ese país. Pasa que el Señor le dice a Moisés, por familia, cogen un cabrito y démonos cuenta que lo más impresionante es que el Señor sabía que ellos no tenían esos animales, porque el hambre, la esclavitud que esta gente tenía, no solamente la tenía esclavitud de trabajo, sino de hambre también. De eso hablamos un poco en estos días, de que muchas veces ellos no tenían que comer. Y cuando obligaban a las mujeres también a trabajar, llegaban y llegaban tan tarde que no tenían tiempo siquiera de hacer el pan. Entonces vemos la esclavitud con que este pueblo vivió en ese lugar. Y ese día el Señor le dice que consiga que por familia tenían que matar un corderito de 1 año para que esa carne la comieran asada y para que lo comieran con ramas amargas, con pan sin levadura y el cordero. Comían. Y si la familia era numerosa, pues se la arreglaban para comerlo todo. Y si era muy poca, pues se juntaran con vecinos. Pero no podían dejar nada del cordero. Mas, sin embargo, que si algo quedaba, ellos lo quemaran al otro día, porque no era ni cocinado, era asado. Fíjense que es tremendo porque esa noche dice Moisés que ellos salieron en primavera. De ahí le dice a su familia, no hay que llevar madera, porque con las varas de acacia, afortunadamente, gloria al Señor que salimos en un tiempo de primavera. O sea que para ellos el primer día del año era la primavera. Era los meses de primavera. Bueno, esa noche nosotros nos lo leen muy lindo y nos cuentan, fíjese que entró el ángel de Jehová esa noche, él le dice a Moisés, maten maten el cordero y cubran las endijas de la puerta o los cinceles de la puerta y donde el ángel de Jehová vea la marca de la sangre del cordero, ahí no entrará la muerte. Hubieron muchas personas egipcias que por salvar a sus hijos entraron ese día a ese lugar. Hubieron también personas que fueron tan duras y no quisieron ir, pero tenían personas en los hebreos que les amaba, aunque ellos no les amaran a ellos, aunque los egipcios no amaran a los hebreos. Y ellos fueron y marcaron también casas con sangre del cordero para que esas personas a las que ellos amaban no murieran. Qué corazón más noble es del pueblo de Israel, ¿verdad? Y esa noche dice que pasaba el ángel de la muerte a la medianoche. Ellos lo que hicieron fue preparar la comida. Dice el estudio de la palabra que dice, perdón, que aquí está el estudio, dice, las hierbas amargas significan los tiempos amargos que vivieron los hebreos en Egipto por la esclavitud. Por eso ellos comieron las hierbas amargas, para que nunca olvidaran de dónde el Señor les iba a sacar.
Dice, el pan sin levadura, para recordar la verdad y sinceridad, significa que tenemos que ser, ser como seamos por dentro, así mismo por fuera, unas personas amadoras del Padre. Y dice, y el Cordero está tomando nuestro lugar por el tiempo que vivimos apartados del Señor. Era como la forma de cómo Dios perdonaba la separación que ellos tuvieron cuando José murió y ellos se apartaron del Señor. Y eso es lo que el Señor ha hecho desde el principio. También para eso vino nuestro Señor Jesucristo como Cordero, fue llevado al matadero para también redimirnos a nosotros y nuestros pecados también fueran perdonados. Esa noche esta gente no durmió. ¿Por qué sabemos que no durmió? Porque démonos cuenta que la cena era la medianoche. Ellos empezaron su cena y cuando terminan su cena empiezan los lamentos y los llantos los lamentos, los llantos de estas personas a las cuales el ángel de la muerte le había matado a sus hijos. ¿Dónde lo encontramos? Aquí en Éxodo 30. En Éxodo 12:30 dice, y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde donde no hubiesen muertos. Y estos lamentos llegaban hasta las casas de los hebreos. Allá se guardaron muchas personas, se guardaron muchos que no eran hebreos, pero para salvar a sus hijos. Y esa gente no durmió en toda la noche, con mucho dolor. A Moisés le dolía ver que él había sido criado en ese palacio como hermano. Se criaron como hermanos, él y el rey. Y ver que el hijo de su hermano moría y que él no podía hacer nada. Es muy lindo cuando nos cuentan la historia, pero cuando no nos metemos en el papel, eso duele. Ellos sentían una mezcla de dolor, de alegría porque salían de la esclavitud, de dolor por muchas personas que a pesar de todo ellos amaban y que murieron ese día. Él vio y sintió el amor del rey y por eso le dolió que su hijo hubiera muerto. Y cuando ellos salen de allá en toda la noche, ellos ya se amanece y ellos tienen que ir a empezar a recoger sus cosas. Pero hablando un poquito, ellos no tenían los cabritos. Ellos no los tenían porque ellos vivían en una miseria. Ellos fueron a los campos donde habían hebreos que tenían. Y esos hebreos que tenían sus animales les regalaron. Y los tenían, ya los habían recogido cuando el rey los mandó a su ejército a que se llevaran esas ovejas, esas cabritos. Y fue Moisés cuando sale y les dice que si ellos hacen eso, muchos morirían. Él les explica bien. Y esta gente tuvieron que engañar al rey para dejar los cabritos, para que se pudiera hacer la fiesta que el Señor quería, su Pascua en esa noche. Y fueron tantas personas, tantas. Salieron cantidad de ahí con sus corazones partidos.
Ellos decían que ellos sentían una mezcla de dolor, de alegría porque se iban, pero de dolor porque habían visto y escuchado el dolor de todo Egipto clamar por la muerte de sus hijos. Y muchos rebeldes, muchos, muchas personas de los que tanto le dieron latigazos a ellos cuando trabajaban en la esclavitud, en esos momentos se unieron a ellos y también salieron con ellos. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice la palabra. Dice en el mismo Éxodo 3, 12, 37, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de pie, sin contar los niños. También subieron con ellos grandes multitudes de toda clase de gente y ovejas y mucho ganado. De toda clase de gente. Por eso es que nosotros encontramos en toda la historia personas que renegaron contra Dios, que se fueron por miedo, porque vieron la mano de Dios obrar en ese lugar. Renegaron contra Él en el desierto. Muchos hombres egipcios que se habían casado con mujeres hebreas tenían hijos de sangre egipcia y de sangre hebrea. Hay una mezcla de todo, mis amados. Y ellos en la mañana empezaron a pedir sus cosas, su plata, su oro, todo lo que les habían robado en todos esos años. Ellos iban bien cargados con sus cosas. Y es tremendo porque serán 3 días de camino, amados, 3 días de camino para entrar al desierto a adorar al Señor. Fíjense ustedes cómo sería esa multitud de gente, lastimados, con dolor en el corazón de lo que dejaban atrás, cómo empacaban sus cositas, cómo miraban sus casas, donde habían sido momentos muy difíciles, pero también momentos muy felices, donde tantos no perdieron la esperanza de que el Señor les sacaría de ahí, donde tantos en medio de tanta situación, ellos seguían creyendo que había una promesa para ellos y que esa promesa se cumpliría algún día. A nosotros el Señor nos ha dado tantas promesas y no se nos han cumplido porque no hemos creído. Aquí había personas que no creían, que aún viendo los milagros de los mismos hebreos, viendo los milagros, las cosas, la forma de cómo el Señor obraba por medio de Abraham, de Moisés y de Aarón, y no lo creían. Mis amados, nosotros tenemos que aferrarnos desde las promesas. Es que lo tenemos a Él como si fuera un hombre que miente, que nos falla, que nos engaña, que nos lastima, que nos hiere. Él no es así. Solo tenemos que creer y depender de su mano. Es lo que Él busca. Fíjense ustedes toda la cantidad de niños que salieron de Egipto. Porque la palabra dice que ellos se multiplicaban como arena del mar. Y dice que en todo el camino no se le acabaron sus zapatos, ni sus vestidos se envejecieron, porque ahí estaba la mano de Él. Y es tremendo porque cuando ellos salen de Egipto y ya empiezan camino al mar. Ellos no saben por dónde ir. Jamás ellos habían salido de ahí. Imagínense ustedes uno saber que sale de su casa y no tiene a dónde. ¿Cómo va a salir? ¿A dónde me voy si no conozco nada? Y de un momento a otro empieza a aparecer una nube. Es grandioso, es hermoso.
poder ver la gloria de Dios. Y empieza a hacerse como un remolino y a formarse esa nube hermosa, color oro, es divino. Y se les planta enfrente, porque Él es el que les va a llevar por el camino que ellos no conocen. Si nosotros lo aprendiéramos a conocer como es, si nosotros aprendiéramos a conocerle cada día, esta gente confiaba. ¿Por qué nosotros no podemos confiar? ¿Por qué eso nos hace tan difícil creer? Si es el mismo de ayer, de hoy y del que vendrá, es el mismo, no hay otro. Y fíjese, lo más tremendo es que dice la palabra de Dios que, te voy a decir una cosa, que el Señor le endurecía el corazón a Faraón. Y uno piensa, bueno, es que entonces el Señor llega y le endurece el corazón a la persona así de una. No, Él siempre usa a alguien. Por eso es que a veces nosotros decimos, pero ¿qué le pasa a esa persona conmigo? ¿Por qué se ha vuelto tan dura? Porque hay alguien que le está diciendo, hay alguien que le está aconsejando. Hoy podemos verlo palpable, que siempre le hemos echado la culpa a los enemigos, o sea, a los demonios. Pero nosotros somos peores que los demonios. Nosotros le damos muy bien el cerebro a las personas. Nosotros hacemos mucho daño. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos misericordia, porque no la conocemos, porque como no conocemos la palabra, porque como no sabemos lo que el Señor hace en cada vida, entonces nos da igual estar haciendo daño a las personas. Y esto era lo que tenía el pueblo de los hebreos. Ellos conocían el dolor, la miseria, el hambre, la necesidad, el juguete como le daban de madera. Ellos conocían todo eso. Y a ti nunca te va a entender una persona que no haya pasado por algo de esa situación. Por eso una persona cuando le gusta tanto estarte lastimando y estarte hiriendo y haciéndote muchas cosas, esa persona nunca te va a entender. Nunca te va a entender. A ti te entiende una persona que ya haya pasado por momentos difíciles, que conozca el hambre, que conozca los golpes, que conozca la necesidad, que conozca la esclavitud, que conozca el desprecio. Esas personas siempre van a entender lo que a ti te está pasando. Y eso es lo que el Señor permite que pase en nuestras vidas, para que podamos tener un corazón sensible a esa realidad. Pero más sin embargo, estas personas con todo y eso, con todo el dolor, con todo su trasnocho, anduvieron toda esa noche. Llevaban 2 días, 2 noches sin dormir y día y medio. Y todavía les faltaba otro día y medio para ajustarse los 3 días. Pero cuando los unos lloraban de tristeza de lo que habían dejado, se acordaban que había una tierra que les había prometido. Y eso, y no porque habían dejado, no por lo que habían dejado las cosas materiales, no, por el dolor que había quedado en ese pueblo, que había quedado en esa ciudad. El dolor de las familias de haber perdido a sus hijos. Iban muy quebrantados, pero también llevaban un gozo de saber que la palabra que sus primeros padres le habían contado se estaba cumpliendo. Y se les cumplió. ¿Por qué? Porque ellos creyeron. Ellos creyeron en ese Padre bueno, en ese que tú tienes hoy, el que yo también tengo. Es el mismo. Él no se ha mudado. Él no ha cambiado. Él sigue siendo igual. Bendita misericordia la que Él tiene para con nosotros. Les amo, mis amados, les amo. Que Dios les bendiga.